Génesis, iniciando, nos cuenta que Dios creó al hombre, ¿cierto? Y Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? Y que a través de Eva entra el pecado a la humanidad, ¿cierto? Y entonces, después de eso, Dios tiene que, bueno, pasa un tiempo y es todo un proceso, pero Dios tiene que crear un plan por el cual ahora los seres humanos, nosotros, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, ¿sí? Porque como entró ahora el pecado, como entró la maldad, como ahora no somos 100% aptos para entrar en la presencia de Dios, pues Dios tuvo que inventarse algo. Y ese algo era todo un proceso, era toda una situación. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que hay muchas cosas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender mucho hoy nuestra vida cristiana, el Nuevo Testamento, todo lo que Dios nos habla, ¿cierto? Y una de esas cosas, y bueno, el Antiguo Testamento se maneja mucho o a través de simbologías. Y entonces, una de esas como fiestas o estatutos o rituales, entre comillas, sagrados que Dios le entregó a su pueblo, nos ayuda a entender muchas cosas acerca de él. Una de esas es una muy importante que se llamaba el Día de la Expiación, ¿cierto? Entonces, el Día de la Expiación consistía en un día en el cual el sacerdote del pueblo de Israel sacrificaba un cordero y a través de su sangre se podía limpiar tanto el templo, el tabernáculo y tanto el pueblo para que fueran perdonados sus pecados. Quiero que por favor vayamos a Levítico 16, 15 y 16. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿qué nos está contando acá la Biblia? Nos dice que para que hubiera perdón de los pecados del pueblo, era necesario que sacrificaran dos cosas, un becerro y un macho cabrío, ¿sí? Y uno era para la limpieza primero del sacerdote y de su familia, porque dice la palabra que no podían entrar al templo ni al lugar santo si estaban sucios, si estaban inmundos, ¿sí? Por eso el sacerdote siempre que hacía esta ceremonia, pues entraba amarrado con una cuerda, porque si no era santo y no estaba limpio, decía que moría de una, ¿sí? Entonces, primero eso, y después la jalaban y pues si estaba muerto lo sacaban así jalándolo. Y entonces resulta que, y el siguiente sí es el que se sacrificaba para perdón de los pecados del pueblo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Resulta que lo que limpiaba al pueblo y lo que limpiaba al templo y lo que limpiaba absolutamente todo era la sangre de ese animalito, ¿sí? O sea, a través de la sangre y de esa sangre esparcida eran limpios y eran perdonados de sus pecados. Es decir, que era necesario que hubiera derramamiento de sangre, ¿sí? Y para Dios la sangre es un tema muy importante. Y otro dato curioso de todo este tema es que solo una vez al año se hacía, solo una vez al año. Solo una vez al año entraba el sacerdote y hacía todo este tema del perdón de los pecados del pueblo. Quiere decir que era como la única oportunidad en el año de poder arrepentirse y pedir perdón por los pecados. O sea, si uno no aprovechaba eso en ese momento, vean, otro año y mejor dicho, muerte y calamidad y absolutamente todo. Y ahora yo quiero que ustedes se imaginen
si a nosotros hoy en día nos tocara hacer lo mismo? Yo quiero que usen su imaginación, yo sé que es muy buena, y quiero que se imaginen nosotros acá en el templo y que acá adelante hubiera todo una tela, un velo, una cortina que tapaba y todos estuviéramos allá atrás esperando a Aníbal, porque Aníbal entró a hacer este sacrificio con la sangre y va a rociar las paredes del templo, va a limpiar y está haciendo todo este proceso de el perdón de nuestros pecados. Quiero que se lo imaginen. Suena un poco extraño, ¿cierto? Quiero que se imaginen a Dani, Nicky y Pipe cogiendo esa cuerda, muertos del susto, pidiéndole a Dios, por favor, que mi papá esté en santidad, que por favor salga vivo, que por favor salga vivo. ¿Sí? O sea, era un tema bastante tenaz, era un tema complejo, ¿sí? O sea, no era tan fácil, primero, acercarse a Dios y segundo, tener perdón por los pecados. Y era una sola vez al año, ¿sí? Y todo esto contaba desde ese momento, desde esa época, lo que sería la gran obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Sigo. Entonces, resulta que pasan los años, pasa toda la historia que hemos leído en la Biblia, en la palabra de Israel, absolutamente todo, y llega el momento en el Nuevo Testamento de que viene Jesús a la tierra. Dura 3 años su ministerio, hace milagros, hace cosas maravillosas, y llega el momento en que Jesús pasa a ser ese cordero, pasa a ser el becerro, el sacrificio final, el que ya de una vez por todas va a cargar el pecado y la maldad del mundo y lo va a terminar, ¿cierto? Quiere decir que Jesús cumplió todo, cumplió absolutamente todo y me dio y te dio a ti acceso directo a Dios, ¿sí? Ya no necesitamos acercarnos a Dios a través de un sacerdote. Por eso la palabra nos dice, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Él es quien nos dio ese acceso directo a Papá Dios, nos dio un Dios cercano. Porque yo quiero que ustedes se imaginen otra vez en la época antigua, donde está este velo, este coso, y nosotros solo esperamos a que salga el sacerdote Aníbal y nos cuente qué dijo Dios. Y nos cuente si fue aceptado el sacrificio o que nos cuente qué manda decir Dios. No, ahora nosotros tenemos esa cercanía con nuestro Dios. Ya no necesitamos pedirle a alguien que ore, que haga. No, yo puedo en cualquier momento, en cualquier lugar, acercarme a Dios, ¿sí? Quiero que piensen un segundo cuál era el plan original o cómo describe la Biblia en Génesis cómo vivían Adán y Eva en el Edén antes del pecado. Dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto del Edén y ese plan original de Dios era simplemente tener así una relación súper cercana. Es como cuando llegamos acá y nos encontramos con nuestros amigos, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, qué rico verte. Así era como Dios lo tenía diseñado desde el inicio. Pero obviamente, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios, nos aleja de Él, genera un abismo gigantesco que no nos permite estar con Él. Pero Jesús nos vuelve a acercar a Dios, nos vuelve a entregar ese papá cercano, ese Dios cercano, personal para cada uno. Pero yo les quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo más importante que ocurrió allí en la cruz? ¿Fue la cruz como tal? ¿Fue que haya muerto Jesús? Y yo creo que lo más importante y el cumplimiento más grande en ese momento, en ese momento de muerte de Jesús, fue el derramamiento de toda su sangre. Porque solo a través, yo les decía, solo a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Y eso fue como el top. Jesús derramó toda su sangre, absolutamente toda, no quedó una sola gota. Era necesario que hubiera ese derramamiento para
que nosotros tuviéramos ese Dios, para que nosotros pudiéramos tener, ya se quitó esa pared y pudiéramos acercarnos a ese Dios, ¿sí? Para que fuéramos limpios, perdonados y un millón de cosas más, porque si vamos a hablar de literalmente lo que causó ese derramamiento de sangre, es todo, es salvación, es sanidad, es amor, es restauración familiar, es limpieza, es perdón de pecados, es libertad de las maldiciones, de la opresión, de los demonios, es todo, ¿cierto? Quiero que vayamos a Juan 19, 33 y 34. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿sí? O sea, acá es donde la palabra nos muestra que ya era lo último que quedaba en el cuerpo de Jesús. Ya cuando no hay nada más que queda agua, ya no había todo, o sea, la última gota de su sangre fue derramada. Y vamos también a leer Hebreos 9, 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, ¿qué nos dice acá la palabra? Si la sangre de un becerro o de un animal podía limpiar a un pueblo de sus pecados, cuánto más la sangre de Jesús, que entró una vez y para siempre, que lo hizo una vez y ya para siempre. Y por eso nosotros estamos acá, por eso nos llamamos cristianos, por eso seguimos a un Dios, le creemos a un Dios que nos sana, que nos ama, que nos bendice, que si le obedecemos, que si lo seguimos, nos da recompensas, bendiciones, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Hicimos todo un repaso de qué es la cruz y esa obra de Jesús. Y es porque cuando yo estaba orándole al Señor y pidiéndole por esta palabra, pasé como por muchas dudas, ¿ah? O sea, tenía demasiadas ideas en mi cabeza y no sabía qué escoger, qué quería exactamente que Dios hablara. Y estaba orando muchísimo, muchísimo, pero Dios me llevó a una cosa que yo creo que ha estado inquietándome y ha estado inquietándonos a muchos últimamente, y es que nosotros como hijos de Dios, ¿todos acá son hijos de Dios? Todos, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios no hemos aprendido a valorar la cruz, no hemos aprendido a valorar lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que representa, lo que vale todo lo que Él hizo. Y acá quiero decirles algo: nosotros venimos a la iglesia, pero no queremos decidir cambiar. Venimos, nos encanta la reunión, nos encanta estar en barca, pero seguimos cayendo en el mismo pecado. Seguimos alejándonos por lo mismo. Seguimos tal vez viniendo un mes juiciosos, 3 meses en que ni idea, ¿sí? Pasamos literalmente al lado de los milagros, pasamos literalmente al lado de la promesa, de la bendición, y no la recibimos. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Porque como yo ya creo en Jesús, creer en Jesús me hace salvo, sí, 100%. Y como ya lo hago, como sí, yo asisto a una barca, vengo a reunión de jóvenes, me gusta la alabanza, yo participo en la alabanza, me gustan las misiones, voy a las misiones, ¿sí? Y como creemos que hacemos todas estas cosas, llega un punto en que nuestro corazón se vuelve indiferente. Se vuelve indiferente a no escuchar bien la voz de Dios, a no obedecer realmente lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. Creemos que seguir a Jesús y obedecerlo es solo venir, o solo pertenecer a la barca y ya, o solo haber ido a un encuentro y ya.
pero no entendemos que Dios tiene muchas más cosas para nosotros y espera muchas más cosas de nosotros, ¿sí? Entonces, somos indiferentes porque nos cuesta creer, nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta creer el poder y lo grande que hizo Jesús en la cruz, nos cuesta. Entonces nos dicen, por favor, arrodillémonos en este tiempo para pedirle a Dios, y no se arrodillan. Ay, no, qué pereza. No, es que yo puedo decidir. No, es que ahí no está hablando el Espíritu Santo, está hablando la persona que predica. Nos dicen, ayuna por esa petición. ¿Quieres que tu situación cambie? ¿Quieres que la situación de tu familia cambie? ¿Quieres algo distinto? Oye, ayuna. El ayuno es tremendo. Ay, qué pereza, dejar de comer. Ay, es que ya ayunamos tanto en los encuentros. Seguir ayunando. Nos dicen, hey, hay que autoliberarse todos los días, ¿sí? La liberación debe ser como el pan diario. Y nosotros decimos, ay, tan exagerados. ¿Qué gente tan exagerada? Ay, yo en este momento no creo que tenga demonios. Ya me liberé en el encuentro. Ya no sean exagerados. Nos dicen, guarde el Shabbat o venga noche de alabanza. Dele ese tiempo al Señor. Ahí estaban fanáticos. No, nos volvimos fanáticos. Ecofamiliar el fanatismo. Nos dicen que oremos de la siguiente manera. ¿Quieres ser sano? Declara que por la llaga de Cristo tú eres sano. Pero no, nosotros, ¿será? Es que ya llevo tanto con esta enfermedad. Es que ya como que lo he intentado y no cambia, no pasa nada. ¿Será que sí? ¿Será que hay que hacerlo? Nos dicen, hey, jóvenes, tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado a qué lugares van, dónde se meten. Tengan cuidado con esa música que entra en sus oídos y contamina su mente, contamina su corazón, los llena de falsos argumentos. Pero ¿qué decimos? Tan exagerados. Yo puedo manejarlo. Es que yo estoy bien con Dios. Yo puedo escuchar reggaetón, yo puedo meterme a un bar, yo puedo hacer, pero yo estoy bien. Ay, a mí no me va a pasar nada, es que yo estoy bien con Dios. Eso no me contamina, no, porque yo decido. Y siempre tenemos excusas para cosas puntuales que Dios nos dice. Dios nos pide que oremos, Dios nos pide que ayunemos, Dios nos pide que hagamos un montón de cosas, y cuando no las hacemos tenemos la excusa perfecta. No, es que no es necesario. Ay, qué pereza. Ay, yo estoy bien. Ay, yo asisto a la barca. No, yo estoy, ¿sí? ¿Y saben qué estamos diciendo con esto? Jesús, tu cruz no es tan importante. No es tan importante, yo puedo manejarlo. Sí, tú me das un poquito, pero yo también puedo. Yo la logro sacar adelante. Tu sangre no es tan poderosa, Jesús. O sea, es que como llevo tanto con la enfermedad, pues ya no quiero seguir orando porque pues, no, seguramente tú quieres que yo viva así. Tu sangre no es tan poderosa o simplemente no me importa. No me importa lo que hiciste, no me importa lo que pasó. Y yo quiero leerles algo que a mí me impactó en el fondo de mi corazón. Quiero leerles lo que Jesús pensaba en el momento de su muerte. Y es una cosa tremenda. Vamos a Salmos 22, del 1 al 22, y se lo voy a leer en la versión TLA. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres único, tú eres rey, tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. En cambio yo, más que hombre, parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres. Todo el mundo me desprecia. Todos los que me ven se ríen de mí. Y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza.
Hasta dicen, ya que éste confió en Dios, que venga Dios y a salvarlo. Ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas, aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. No me dejes solo, me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda. Me rodean mis enemigos, parecen toros bravos de Basán, parecen leones feroces que se lanzan contra mí con ganas de despedazarme. Me he quedado sin fuerzas, estoy totalmente deshecho, mi corazón ha quedado como cera derretida. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parece manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. Dios mío, tú eres mi apoyo, no me dejes, ven pronto en mi ayuda. Respóndeme, sálvame la vida, no dejes que me maten, no dejes que me despedacen. Mis enemigos parecen perros, parecen toros que quieren atacarme, parecen leones que quieren devorarme. Hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Se lo esperaban? Yo no. Dice la palabra de Dios en el Evangelio que antes de que Jesús fuera apresado, Él fue a orar al monte, ¿cierto? Y se llevó unos cuantos de sus discípulos. Y dice así que Él estaba orando y mientras oraba le decía eso al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que era tanta su angustia, tanta, que sudó sangre. Y a mí esto me dolía en el corazón, porque a pesar de que Jesús estaba angustiado, de que sentía todo esto que acabamos de leer, de que llegó a sentir así sea un solo segundo que su padre lo había abandonado, aún sabiendo lo que le iba a hacer, aún teniendo en su mente esa visión de amor hacia nosotros, estuvo tan angustiado que sudó sangre. Y a pesar de eso lo entregó todo por nosotros, pero a nosotros nos cuesta creerle. A nosotros nos cuesta obedecer simples cosas como un ayuno, como dejar de escuchar esa música, como dejar de criticar, como dejar de murmurar. Y a mí esto me impactaba demasiado, el darme cuenta que con esos pequeños detalles le digo a Jesús: Jesús, tu sangre no vale tanto. Cuando Él, a pesar de toda su angustia, de todo el dolor que sabía que iba a vivir, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y hay una parte de lo que leímos en el Salmo, de unos personajes que mencionan ahí y me llamaron la atención mucho. Y esto se ve real en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. A mí me impacta demasiado esto porque estos personajes que echan a suertes la ropa de Jesús, ellos estaban ahí en el momento de la cruz.
Estaban ahí al lado de Jesús, o sea, lo tuvieron ahí al lado. Estaban a un pequeñísimo paso de recibir todo lo que nosotros hemos podido recibir, pero no pudieron, porque prefirieron echarse suertes, porque prefirieron enfocarse en lo que a ellos les gustaba, en lo que ellos necesitaban, en la burla, en lo que fuera, y fueron indiferentes a la cruz, y fueron indiferentes a Jesús. Quiero que leamos también Marcos 15:21, y es otro personaje que pasó indiferente al lado de Jesús. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Dice acá la palabra que este llamado Simón de Cirene lo obligaron a cargar la cruz porque Jesús ya no pudo más. Y él también lo tuvo ahí, tuvo a Jesús al lado, lo tuvo a la distancia de nada, o sea, lo tuvo acá, lo intercambió con él la carga de la cruz, pero lo dejó pasar a Jesús. Fue indiferente y lo dejó pasar. Y yo creo que eso muchas veces nos pasa en nuestra vida. Dios ya está ahí con la bendición, con ese milagro, con esa respuesta a esa petición que tú le estabas haciendo. Pero fui indiferente, pero me pareció más chévere tal cosa, pero es que me parecen tan fanáticos, pero, y pasé al lado y no recibí nada. Y algo que me impacta de Simón de Cirene es que dice que fue obligado a hacerlo, que fue obligado a cargar la cruz. Y yo quiero que ustedes piensen en este momento cuántas veces se han sentido obligados, cuántas veces han hecho algo obligados, han saltado obligados, se arrodillan obligados, cierran los ojos para orar obligados, ayunan obligados. Por eso no tenemos resultado, no recibimos lo que estamos pidiéndole al Señor. Y último ejemplo, quiero recordarles nuestra prédica de 18 días. Dani nos hablaba de Pilato, Poncio Pilato. Y Pilato pudo decidir, tuvo la oportunidad de tomar la decisión y salvar a Jesús. Y decir, no lo vamos a matar. Pudo ser un héroe bíblico, pudo ser re famoso, el personaje de la historia, pero fue indiferente. Tuvo a Jesús, habló con Jesús, tuvo la oportunidad y no lo recibió. Se dio ante el pueblo, se dio ante las peticiones del mundo, se dio ante lo que decían los demás. Y, Dios mío, rápido termino. Quiero darles ahora el plan grandioso, porque ya vimos que era lo importante, el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. Pero ahora vamos a ver ese plan grandioso detrás de todo este tema de la sangre, de la cruz y de la indiferencia. Vamos a ver lo más maravilloso de toda esta historia, de todo lo que pasó. ¿Y por qué empecé con el Antiguo Testamento? ¿Será que Dios tenía un plan? ¿Será que Él al crear todo este tema de los becerros y que la sangre tenía un plan? Sí tenía un plan. Desde el principio. ¿Y será que se cumplió el plan? Sí, se cumplió el plan. Así que quiero que por último vayamos a Jeremías 29:11. Lo voy a leer primero yo en una otra versión, en la NTV. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. A Jeremías lo llamaron el profeta llorón. Tanto así que escribió un libro que se llama Lamentaciones. O sea, era el que se lamentaba, el que lloraba, el que era todo terrible. No. Y Jeremías era parte del pueblo de Israel, era parte del pueblo de Dios. Y como vimos, Dios dio estatutos y preceptos al pueblo para que de eso vivieran y pues obedecieran y vivieran. Y Dios dijo a Jeremías, voy a disciplinar a Israel. O sea, en este momento de este versículo, Israel estaba en disciplina, porque la habían embarrado, se habían otra vez postrado a dioses ajenos, o sea, terrible. Y Dios le dice a Jeremías, voy a disciplinar a Israel. Y este capítulo 29 está en medio de esa disciplina.
cuando Israel fue esparcido por muchas naciones y estaban lejos y estaban en esta disciplina, ¿no? Y entonces venimos a este versículo que les leí. Y lo primero que quiero decirles es que Dios tiene planes para ustedes. Dios tiene planes para ti. Guárdalo en tu corazón. Y vamos a leerlo del 11 al 14 en Reina Valera, rápidamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, en el tiempo de este pasaje, Israel la habían mega embarrado, como les dije, y estaban lejos, ¿cierto? Entonces Dios los va a corregir, los está disciplinando, pero no los desecha. Y llegamos a este versículo donde dice: yo tengo planes para ustedes y yo los voy a traer y los voy a restaurar y ustedes son mi pueblo y todo lo bueno, ¿cierto? Pero hay algo clave acá, hay algo especial. Y en el versículo 11, Dios les dice: tengo planes, tranquilos, están lejos, la están pasando mal, pero tengo planes, tengo algo especial para ustedes. Pero vamos al versículo 12 y 13 y pareciera que Dios ahí cambia de tema. Pareciera como una mezcla ahí. Y Dios les dice: pero si me buscares de todo corazón, me encontrarán, me hallarán. Y vamos al versículo 14 y vuelve al tema, es como si volviera. Y entonces los voy a traer y este es el plan y ustedes van a volver a estar juntos y son mi pueblo y todo lo espectacular. Entonces pareciera que hay como dos versos en la mitad, como fuera del contexto, como fuera del lugar, como que rayan. Y es porque dentro de ese plan maravilloso que los iba a traer, que tiene un plan, Dios tiene otro plan y es restaurarnos y es conquistar sus corazones. Y si leamos por favor otra vez el versículo 12, les dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vuestro corazón. O sea, el plan más grande de Jesús es conquistar nuestros corazones. Ese es su plan, más allá del propósito que tiene, de todo lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Hay algo dentro de eso, y es que Dios quiere conquistar tu corazón, quiere conquistar mi corazón. Esto es el valor de su sangre derramada en la cruz. Es esto, porque Dios lo hizo por amor, porque lo hizo para conquistar tu corazón, para conquistar mi corazón, para que nos volviéramos a Él. Porque si nos dio entrada directa a nuestro Dios, es para que nos acercáramos a nuestro Dios, para que lo conociéramos, para que nos dejáramos conquistar por Él, para que pudiéramos sentir ese amor que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y claro, hay mucho poder en la sangre de la cruz, y la sangre nos sana y tiene muchas cosas especiales, pero eso es otra predica. Es un tema que estudianlo, es muy chévere. Pero a lo que yo me refiero es que lo más grande que ganó Jesús es ese plan cumplido de conquistar nuestros corazones. De ahora pasar a ser un pueblo lejano, unos extranjeros, a pasar a ser sus hijos, a pasar a ser hermanos de Jesús, a pasar a ser coherederos con Él. Y yo quiero que ustedes hoy piensen si ustedes se han dejado conquistar, si ustedes han valorado ese amor que Jesús ha demostrado para ustedes. Quiero invitarlos a que derriben cada uno de esos argumentos que han armado en su mente, en su corazón, de no hago esto por tal cosa, no es necesario arrodillarse, no es necesario tal cosa.
Ay, tan cansones con el devocional. ¿Será que yo le estoy devolviendo ese amor a Dios? ¿Será que yo le estoy demostrando que también valoro lo que hizo, que valoro su amor, que valoro su sacrificio? Nos acercó a Él, nos conquista, nos ama. Y dice la palabra de Dios que Jesús vendrá a casarse con su novia. Y su novia somos nosotros, es la iglesia de Cristo. Y si tú eres parte de la iglesia de Cristo, Jesús viene a casarse con Él, porque nos amó, porque ese es el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y no es para que seamos indiferentes. Dios no quiere que endurezcamos más nuestro corazón, que nos sigamos dejando engañar por Satanás de que no es tan grave, tan fanáticos, sino para que nos gastemos nuestra vida en Él, para que nos desvivamos en Jesús. Todo lo demás vendrá, todo lo demás llegará, pero debemos gastarnos nuestra vida en Jesús, demostrarle que valoramos su sacrificio, que valoramos lo que hizo, que lo seguimos, que venimos acá, que creemos en Él, por eso, porque valoramos lo que Él hizo, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque nos conquistó, así de sencillo. Que hagamos todo y nos gocemos en eso, que nos deleitemos en cada cosa que el Señor nos pida. Y ya para cerrar, y si quieren pongámonos de pie, quiero contarles por último cómo es un casamiento hebreo o un casamiento judío. Y lo primero es que el esposo o el novio que se va a casar hace un trato con el padre de la novia y paga un precio por la novia. Sí, es real que se paga un precio y le da al padre ese precio. Y se casan, pero no se van a vivir de una juntos, ¿sí? Sino que están un tiempo separados y el novio se va y hace una morada a la novia en ese tiempo que están separados. Ahí hago un paréntesis, por eso, porque la Virgen María era virgen. Ya estaba casada, sí, con José, pero estaban en ese tiempo separados, porque Dios había dicho que por medio de una virgen iban a ser el Mesías. Entonces se casaban, era un matrimonio, pero duraban ese tiempo para ver si se cumplía la profecía. Luego, el padre del novio le dice al hijo que ya está listo para buscarla. Y listo, ya pasó el tiempo, todo bien, júntese con su esposa. Mientras tanto, en este tiempo, el novio prepara la morada y la novia se está preparando los detalles, todo, y se está purificando. Y este casamiento o este matrimonio es un contrato delante de Dios, ¿sí? Ahora quiero que lo pensemos a nivel espiritual, a nivel nosotros la novia, la iglesia y Jesús nuestro novio, nuestro futuro esposo. Lo primero es que él hace un trato con el Padre y paga un precio por su novia. Y ese precio fue su muerte, su sangre. El poder nosotros entrar, estar limpios para ser una novia limpia, para ser una novia aceptable. Lo segundo es que va y prepara una morada. Y Jesús ya murió y Él está en este momento en el cielo y está esperando, y nosotros también estamos esperando a que Él vuelva para casarnos con Él. Pero Él allá está preparando esa morada para nosotros, una morada llena de detalles, de lujos, de cosas preciosas, ¿sí? Llena de todo ese amor. Y luego vendrá el novio a buscar a su novia y a casarse. Pero ¿qué está haciendo la novia? Se está preparando y se está purificando.